Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, sabemos, hay varios hermanos que no los vemos porque ya sabemos que han tenido otras actividades familiares. Así que, pero cómo nos gusta ver la iglesia llena, ver a todos los hermanos, verlos siempre. Los pastores tenemos ese pequeño defecto, que queremos verlos siempre, ¿no? Así que bueno, hermanos, miren, vamos hoy a compartir, yo el título que le he puesto a este mensaje, lo he titulado La recompensa de los justos. ¿Sí? Y vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos. Esta predicación podríamos decir que es una serie en la cual vamos a hablar sobre la mayordomía del cristiano. Y la mayordomía, permítame decirte, hermano, que la mayordomía es, no sé si es si la que más, pero una de las áreas más importantes que tiene la vida de una persona. No solo de un creyente evidentemente mucho más, pero de cualquier persona que viva en la tierra debe ejercer en cierto modo una mayordomía, ¿sí? Entonces, antes que nada vamos al texto que está en Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 30. Y como tenemos acostumbrado, vamos a leer todos estos versículos y luego vamos a analizar y vamos a extraer qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy a nosotros. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Amén? Esta parábola, recuerden que Jesús siempre en las parábolas, la finalidad de la parábola es utilizar elementos naturales, llevarnos de lo natural, para explicarnos los asuntos espirituales. A mí una de las cosas que me fascina, en especial desde la Biblia, del Nuevo Testamento, es que cuando uno estudia y analiza detenidamente todo el Nuevo Testamento, llegamos a la conclusión, hermanos, que todas las enseñanzas que encierra el Nuevo Testamento concierne al reino de los cielos. La palabra reino de los cielos o reino de Dios, que es lo mismo, aparece unas 83 veces en los evangelios. Imagínense. Y cada una de ellas explicando una característica acerca de un reino que no es de este mundo, que no podemos ver, que no vemos, pero que fue instituido en la tierra
por medio de Cristo. Jesús, en Juan 18, por ejemplo, él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Y ahí Jesús nos está diciendo, mi reino tiene una enseñanza, pero hay otro reino de este mundo que tiene otra enseñanza. Ahora, para empezar a explicar cada uno de los versículos, quiero dejar en claro esto, hermanos. Miren, que tú y yo, nos guste o no, llevamos toda nuestra vida espiritual luchando en nuestro interior con dos reinos que se enfrentan constantemente. El reino de las tinieblas o el reino de este mundo con el reino de Dios establecido en nuestro corazón por medio de la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos concluir que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es alguien que vive constantemente en lucha. Está en una guerra campal constantemente con hacer morir aquello que tiene que ver con el reino de las tinieblas, el reino de este mundo, y hacer que se establezca y crezca el reino de Dios en nuestras vidas. Miren, hermano, esta parábola habla de dinero, ¿verdad? Y uno podría decir, pero ¿cómo Jesús hablaba de dinero? El dinero es pecado. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando varias cosas con respecto a esto, porque ustedes me han oído decir que el dinero, la economía de cómo nosotros llevamos el dinero, es en última instancia el reflejo real que existe en nuestro interior, en el desarrollo de nuestra vida espiritual. En última instancia, es decir, cuando hay un proceso espiritual en mi vida de crecimiento, de lucha, de entendimiento, de comprender las cosas del reino, eso va a ir cambiando mi vida en muchas áreas de mi vida y como un efecto dominó, tocará el dinero. Si la economía es llevada de una manera o es llevada de otra, va a reflejar en el fondo mi realidad espiritual. Miren, antes de comenzar yo necesito extenderme un poquito en esto porque es valioso. Miren, por un lado, según Mateo 20, para que ustedes más o menos podamos posicionarnos. Miren, según Mateo 20, un denario era el salario de un día de trabajo, ¿sí? Y un talento equivalía a 6.000 denarios. Por lo tanto, un talento equivalía al trabajo de 20 años. Y uno puede decir, ¿y qué importancia tiene esto? Una de las importancias que tiene es que cuando Dios deposita en nuestras vidas, como leemos el versículo 14, que el reino del cielo es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y ¿qué dice? Les entregó sus bienes. Esos bienes que Dios entrega a su pueblo, a sus hijos, no es cualquier cosa. Es de suma valor, de suma importancia en la vida. Lo que ocurre es que una vez que lo recibimos, la mayoría de las veces, como hemos estado acostumbrados a vivir bajo otros principios, otros parámetros en el reino de este mundo, empieza a ahogar la realidad que tiene la importancia que tiene eso de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Miren, hermanos, el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos a mí me gusta esta expresión, porque aquí vamos a ver un aspecto de lo que es el reino de Dios. Pero a mi entender es uno de los aspectos más importantes que tiene para entender las cosas de Dios. Y para vivir una vida de victoria, de una victoria real en la tierra. Y no ser conformados a las formas de este mundo, para que un día cuando estemos en la presencia de Dios no seamos salvos así como por fuego, que entremos por los pelos y que nos diga el Señor, como yo muchas veces digo de manera irónica, que el Señor se pondrá en la puerta y diga, pena, pasa, Julio, pasa, ¿no? Que no diga, que pueda decir, buen siervo fiel, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos preguntar. Miren, vamos a ir combinando cuestiones naturales que son principios fuertes espiritual, porque de lo espiritual procede, es establecido en la vida lo natural.
Miren, en Europa, por ejemplo, hay naciones que por la gracia de Dios, en un momento específico de la historia, ellos pudieron participar, pudieron ser beneficiarios de la extensión de un verdadero evangelio. Estamos hablando de países como Inglaterra, países como Escocia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Y esta gente en su momento, de manera natural, ellos observaron y se dieron cuenta a través de la palabra de Dios que tenían que vivir en un aspecto de libertad en las cuestiones de los negocios. ¿Ustedes saben qué significa la palabra negocio? Porque dice, más adelante dice que negociaron, ¿verdad? La palabra negocio significa negación del ocio. Y aquí para aquellos que espiritualmente hablando al Señor le hacen esto, lo van a pagar caro, porque le están robando a Dios. Porque Dios, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Todo. Tus hijos, tu vida, tu trabajo, tu salud, tu dinero. Así que, hermanos, en el versículo 14, miren lo que dice en Juan 18:36, que acabamos de mencionar, mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús estaba estableciendo los principios del reino de Dios poco a poco en el pueblo de Israel, acostumbrado a vivir en los parámetros de lo terrenal. Y como os decía, países que supieron, entendieron por medio de la palabra de Dios, de que Dios nos mandaba lo mismo que Dios le dijo a Adán. ¿Saben qué es el reino de Dios establecido en el corazón? Es el Edén. Es el Edén establecido en el corazón del hombre por medio del árbol de la vida, que es Cristo. Y si tú recuerdas, ¿qué hacía Adán para lograr comer, moverse? ¿Tenía que trabajar arduamente o no? O dice que extendía su mano y comía, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el Edén está establecido en mi corazón por medio del árbol de la vida? Y ese árbol de la vida es el que me alimenta, porque puede estar, y seguir alimentándome del árbol del bien y del mal. ¿Qué pasa? Pasa que aprendo a vivir por fe, en donde yo sé que Dios provee todo lo que necesito y que yo no necesito rasgarme en la vestidura para saber, ¿y ahora cómo hago, Señor, para llegar a fin de mes? Sino decir, Señor, tú me has prometido que no me vas a desamparar. Así que, hermanos, en este caso, dice el versículo 14, y yéndose lejos, llamó a ¿quiénes? A sus siervos, y les entregó todos sus bienes. ¿Se acuerdan cuando en Juan 14, Jesús les dijo a los discípulos, porque mayores obras haréis que yo? ¿Se acuerdan? 14, lo voy a leer. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En Efesios 4:8 dice que él llevó cautiva la cautividad y subiendo lo alto, ¿qué hizo? Dio, ¿qué? Dones a los hombres, a la iglesia. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que tú y yo tenemos por lo menos al menos un don, un talento. Tú y yo al menos hemos recibido un talento de parte de Dios. Luego vamos a ver qué significa negociar ese talento en el mundo espiritual. ¿Sí? Pero de momento el Señor dice que la voluntad de Dios es que una vez que Jesús se fue y establece la iglesia en la tierra, le da todo lo que necesita la iglesia y reparte, como dice en 1 Corintios 12 a la iglesia, que el Espíritu reparte como Él quiere y reparte los dones, ¿verdad?, para provecho de la iglesia. Nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, que en la mayordomía son las cosas más importantes que tenemos en la vida, hermano, la mayordomía. ¿Por qué?
Porque, ¿qué dijo Jesús? ¿De gracia recibisteis? Da de gracia. Y esto alguna vez yo le he dicho, hermano, cuando yo en lugar de ser un canal soy un estanque, es cuestión de tiempo para empezar a notar el olor al agua estancada en mi vida espiritual. Si yo no he entendido espiritualmente que todo lo que yo tengo, y cuando hablo de dones, cuando hablo de lo que he recibido el Señor, no estoy hablando solamente de los dones del ministerio que habla de la Biblia, o los dones que habla de la Biblia. Estoy hablando de todo lo que Dios te da. ¿Saben que hay gente que Dios le ha dado la posibilidad de tener mucho tiempo? ¿Sabían que hay personas que Dios le da la posibilidad de tener buenos trabajos? Buenos trabajos en el sentido en cuanto a calidad, que no tienen que hay un gozo en lo que hacen. Esos son dones, son talentos que Dios da. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto, en qué manera o en qué proporción lo ponemos todo en las manos de Dios y se lo entregamos al Señor para que Él se glorifique? Incluso los hijos son un regalo de Dios. Qué lindo el texto cuando dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Esto es a los que con propósito a su llamado, a propósito de su voluntad, son llamados. Ese texto nos gusta, ¿por qué? Porque vemos que, wow, no importa, Julio, por lo que está pasando, si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Tú cambia la palabra amor por servicio. A los que sirven a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que sirven a Dios de corazón, porque el amor de Dios se ve manifestado en el servicio. Y el servicio es dar. Servir es dar. ¿Y qué damos? Damos todo. Damos tiempo, damos... Así que, miren lo que el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a qué? A su capacidad. Yo pregunto, ¿somos todos iguales? Quitando la dignidad, que en la dignidad evidentemente sí somos todos iguales. Pregunto, ¿en el resto somos iguales? ¿Qué pasa con los padres que tienen 3 hijos, por ejemplo, o 2 hijos? Y un hijo cumple, estudia, respeta a los padres. ¿Verdad que suele ocurrir? Tienen los mismos padres, nacen en la misma familia y demás, pero qué distintos son unos a otros, ¿verdad? Porque no somos clones, hermanos. Somos individuos. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué sabemos decir muchas veces cuando predicamos el Evangelio? Dios es un Dios personal, ¿o no? ¿Saben por qué recalco esto, hermano? Porque hasta que no entendamos que yo soy responsable de mi actitud, cuando yo no entienda que yo soy responsable de todo lo que Dios me ha dado de modo personal, íntimo, intransferible, cuando yo esté en mi boca, como dijo Adán y Eva, no, es que la mujer que me diste, no, es que la serpiente me engaña, no, es que mi mujer no me deja, hermano, nos estaremos equivocando y le estaremos al Señor intentando de alguna forma justificarnos. Dice que cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Voy a leer el versículo 7 y el versículo 11. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Efesios 4:7 dice que, cuando leemos, por ejemplo, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, no, Dios no nos dio a todos por igual. Pero sabe que a la hora de rendir cuenta, Dios no va a rendir, Dios va a pedir lo mismo a todos, es decir, no la misma cantidad, nos va a demandar la misma actitud de haber negociado. Otra cosa muy importante, ustedes saben que el tribunal de Cristo es una rendición de cuentas. El tribunal de Cristo dice que si sobre el fundamento que es Cristo alguno ha negociado con lo que Dios le dio, va a recibir recompensa. Y saben en el aspecto natural, hermano, qué importante que es los negocios. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y recuerden siempre que negocio es negación del ocio, es decir, es todo lo contrario. En cuanto a lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor siempre.
Por lo tanto, de la actitud mana la vida. Y para que nosotros veamos, miren, yo voy a tratar de explicar una cosa que le he visto siempre. He visto siempre. Y me ha dejado muy sorprendido a lo largo de los años. Miren, así como existe en el plano natural, que a Dios no le... Fíjense una cosa, que para recibir recompensa a Dios no le interesa quién la hace. O sea, quién cumple o quién obedece los principios del reino. Hay gente incrédula que han sabido captar este principio, lo han aplicado y han prosperado sus vidas. Los países que hoy de cortes liberales, por ejemplo, ustedes ven Inglaterra. Inglaterra es una pequeña isla del norte que no para de llover, siempre con niebla, que no tiene prácticamente recursos, pero es una de las potencias más grandes del mundo, en donde cada vez que han ido a un lugar han prosperado. Lo que tocan, prospera. Luego tenemos otros países, como por ejemplo, y puedo poner 1000 ejemplos, como por ejemplo Argentina, que Argentina siempre ha visto a Inglaterra como un país maligno del diablo y satánico, ¿verdad? Sin embargo, tiene su gente muerta de hambre, que no tienen capacidad de generar recursos porque no son libres, porque están atados. Y sin embargo voy a Inglaterra porque son libres, porque hoy son ateos, es un país totalmente ateo, y sí que es diabólico, porque los grandes poderes mundiales, da igual el país que sea, están entregados a Satanás, ¿verdad? Pero en su momento ellos aprendieron este principio, lo pusieron en práctica y llegaron a desarrollar y llegaron a crear un imperio. Cuando España fue un imperio fue porque el judaísmo preponderaba en el imperio español. Y entonces el judaísmo también supo aprender estos principios de negociar, de transaccionar, de tener la libertad de decir, venga, trabajen, negocien. La misma palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no. ¡Ay, qué malo que es el Señor! Porque es que el derecho está vulnerando los derechos. ¿Cómo que está vulnerando los derechos? Un derecho siempre viene por medio de un requisito. Si tú no trabajas, ¿no vas a comer? Es así. Ahora, ¿qué pasa con los talentos? Si tú no negocias, no vas a crecer. Si yo en los asuntos espirituales, hermano, yo soy un vago, soy un perezoso, yo lo voy a pretender, voy a intentar vivir de los beneficios de otros. Ojo, tanto espiritual como en el plano natural, ¿eh? Porque nosotros es cierto que hay de todo en el mundo, pero cuando apuntamos a un empresario que desde los 18 años se ha levantado a las 5 de la mañana, ha trabajado y se ha pelado, ya ha estudiado y tal y cual, y ha llegado a crear una empresa grandísima donde puede dar de comer a mucha gente, apuntamos que él es el maligno porque es un abusador. Entonces hay que expropiarle los bienes. Y todo esto estoy diciendo porque todo esto tiene que ver con la parábola de los talentos, hermanos, porque los 10 mandamientos nos enseñan. No codiciarás la propiedad privada, los bienes ajenos. Sin embargo, hay sistemas que sí codician la propiedad privada o los bienes ajenos. Son nuestros países que venimos de un corte religioso en la cual nos enseñaron siempre que la humildad es sinónimo de pobreza. Y ese chip lo tenemos metido dentro y hoy conocemos al Señor, pero en nuestra mente hace un cortocircuito mental. Porque entendemos que si yo soy pobre, soy humilde y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, hermano. La humildad viene de reconocer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Esa es la humildad. Todo lo demás es apariencia. Y cuidado con esto. ¿Por qué estoy poniendo estas cuestiones naturales? Porque esto procede, Señor, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra. Venga tu reino a la tierra. Establécelo. ¿Y cómo se ve establecido el reino de Dios en la tierra con respecto a esta enseñanza? En que yo estoy generando recursos para Dios, en que yo, ahora, si tú me preguntas, ¿qué significa multiplicar los talentos que Dios me ha dado? Hay una palabra clave para esto. Es renovación. Hay dos pasajes, uno es Romanos 12:1, por ejemplo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, es decir, haced morir el reino terrenal, diabólico, ¿sí? Haced morir. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y completa. Tito 3, miren, nosotros hablamos del calvinismo, la salvación, que no se pierda, que si se pierde, que no se pierda, que la salvación, que Cristo, la cruz, ¿vale? Y está muy bien.
Pero ¿saben una de las cosas que no siempre, pero normalmente se omite de la salvación? ¿Qué dice Tito 3:5? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hicimos, sino por el lavamiento de la regeneración, y ahí nos quedamos. ¿Y qué sigue diciendo? Y la renovación en el Espíritu Santo. Hay una frase que dice renovarse o morir. ¿Qué hicieron los que recibieron 5 talentos y 2? Se renovaron. Eran personas que aprovecharon en los dones que Dios les había dado para vivir en pos de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Mire, dos textos. Cuando también en Mateo 13, ¿cómo es el reino de los cielos semejante a un grano de mostaza? ¿Qué dice acerca del grano de mostaza? Miren, hagan la figura que el grano de mostaza es un talento solo, no hay más, o medio talento, por decirlo, porque el grano es una de las semillas más pequeñas que existe. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa con ese grano? Que es pequeñito. Es sembrado, ¿verdad? ¿Quién lo siembra? ¿Quién lo riega? ¿Quién lo cuida? ¿Para qué? Para que un día crezca y crezca y crezca y sea un árbol tan grande que da cobijo, sombra y alimento. ¿Saben, hermanos, que tú y yo somos llamados a ser generadores o para proveer de las cuestiones espirituales a nuestro círculo de influencia? ¿Qué pasa cuando los hijos ven de los padres que patinan en estas cuestiones? Cuando no son generosos con Dios, cuando les cuesta orar, cuando les cuesta dar, cuando les cuesta consagrarse a Dios, cuando les cuesta como respuesta de gratitud a lo que Dios hizo por sus vidas, ser obediente, vivir en obediencia. ¿Saben qué pasa con los hijos cuando crecen? ¿Qué te hace de aquí? Yo no voy a pasar por eso. ¿Y de qué se agarran? De lo que conocen del reino de este mundo. Y veo a los padres rasgándose la vista. ¡Ay, mis hijos! Pero hermano, el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Si yo quiero que mis hijos no solamente vayan a la iglesia porque no tienen otra cosa que hacer, sino que sean de los que se consagran a Dios, de los que crecen y le dicen un día, papá, ¿qué? Quiero ir al seminario para estudiar la palabra. Pero ese gozo, ¿saben dónde está? En los corazones de los padres que ya han vivido ellos mismos eso. No que son espectadores y que lo han visto en otros. Y que por la gracia de Dios, tu hijo te pasa por ahí y uno dice, ay Señor, gracias. Pero uno no ha sembrado nada, no ha trabajado nada para ello. Hermanos, otra de las cuestiones que tiene, porque sabe que los talentos se disfrutan, ¿o no? No son nuestros, pero uno disfruta. A ver, hablando fríamente, ¿quién disfruta más? ¿El que tiene 1 millón de euros en la cuenta o el que tiene 1 euro en la cuenta? Disfruten las cuestiones naturales de la vida. Que puedes viajar, puedes comprar, puedes negociar, transaccionar, ayudar, bendecir a otros. ¡Qué felicidad! ¿A que sí? Bueno, la diestra de Dios no se ha cortado para bendecirnos en todos los aspectos. Y yo digo esto, ¿sabes por qué? Porque el único elemento, el único que frena la mano de Dios para bendecir nuestra vida es nuestro egoísmo, nuestra avaricia. Como decíamos en el culto anterior, que es idolatría. Porque idolatramos, hermanos. Porque yo no sé cuáles son tus gustos. La canción que cantamos hoy viene como anillo al dedo, hermano. Te entrego, ¿qué dice? ¿Qué entrega? ¿Qué le entregamos al Señor? Nuestros sueños. No te entrego toma lo que... ¿Se acuerdan cuando Jesús iba paseando con sus discípulos, Mateo 24, y cuando le dice, cuando estaban entregando el dinero en el templo y la viuda entregó, dice, el salario de todo un día, y ellos entregaban lo que les sobraba, y Jesús valoró más la actitud de esa mujer que lo que daban. Hermano, esa mujer seguramente, si nos llevamos a esta parábola que estamos leyendo, ha recibido solo un talento, por decir. Pero te puedo asegurar que esa mujer ha multiplicado por 10 el talento que Dios le dio.
Y los otros posiblemente tenían más posibilidades, más capacidades, porque Dios les dio más. Porque esta parábola está hablando, no está queriendo decir que porque recibes uno, como que tienes más problemas para multiplicarlo. No está diciendo eso. Está diciendo que reciba lo que reciba, hermano, de tu actitud y de mi actitud, de ahí va a derivar lo que le demos a Dios o no. Y eso es lo que vamos a cosechar. Porque esta parábola está hablando, ¿sabes qué? Está hablando del reino milenial. Porque está diciendo que, ¿qué dice? Que viene, que su Señor escoge a su siervo y ¿qué dice? Y se va. Jesús se fue, ¿no? Pero pasado mucho tiempo, ¿qué dice? Vuelve y pide cuenta. ¿Cuándo vamos a pedir cuenta? En el tribunal de Cristo. Seguimos leyendo. Miren, el versículo 16-17 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Ahora, negociar en los asuntos espirituales, hermano, implica, hay muchos versículos que nos enseñan a ello. Uno de ellos es, hermano, no nos acostumbremos a simplemente oír y oír y oír. ¿Se acuerdan el domingo, en la última predicación, que cuando yo decía quiénes son las personas dentro de una iglesia las más problemáticas que existen? Las personas que llevan muchos años en el Señor, pero no han hecho más que oír y oír y oír y oír, poner pegas, se justifican, Pero llega un momento que tienen una actitud de que pensar de que ya no pueden aprender a ir más allá, ya no se puede aprender más, porque Dios no te puede dar más. Dios no me va a dar más de lo que... si yo soy un estanque y no un canal, por más que un estanque tú le eches agua, la medida del estanque seguiría siendo la misma, ¿o no? Pero si soy un canal, no tiene límites, no tiene límites. Y dice que de gloria en gloria nos va perfeccionando. Y vamos creciendo y creciendo y creciendo. Y posiblemente, hermano, esta iglesia, Dios en su corazón desea que seamos un árbol grande para que alimente a otros. Pero eso va a ser en detrimento a la actitud que tengamos de corazón. Tú y yo, no los pastores, tú y yo, para ver si le damos al Señor de corazón o no. Amén. Dice en el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Aquí viene el problema, hermano. Miren, normalmente, cuando uno anhela un ministerio específico, uno anhela. Yo no sé si tú anhelas algún ministerio en la vida, en tu vida. Y esto lo voy a especificar. Hay solo 5 ministerios. Y en este caso hay 3, porque 2 de los ministerios fueron fundacionales. Amén. Apóstol y profeta. Pero de estos 3 ministerios no hay más, No hay más. Luego hay dones y hay capacidades, como habla Romanos 12. Pero yo no sé si tú anhelas algunas veces algunas de estos ministerios o algunos de estos, desarrollar estos dones que tú a lo mejor entiendes que Dios te ha dado. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Que una de las formas que yo negocio con los talentos que Dios me ha dado es arremangándome y diciendo, ¿qué hace falta hacer? Es poner mi vida para bendecir a otros. Nosotros venimos de una cultura, como lo decía antes, católica, en donde la pobreza es símbolo de humildad, en que la oración es un castigo, porque cosas que tú hacías mal te mandaban a rezar. Y eso lo traemos en nuestra corriente sanguínea, de decir, ahora hay que orar, un martes de oración, qué sacrificio. Es un privilegio la oración, hermano. Sin embargo, no lo vemos así porque todavía no se ha desarrollado el hombre interior en nuestras vidas. Todavía existe el hombre exterior, el que toda la vida hemos vivido nosotros y demás. Y nos juega mala pasada con estas cosas. Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos evitando que la lluvia del Señor empape completamente mi tierra. Mi tierra. ¿Sabes que la Biblia relaciona el corazón con la tierra? Y si la tierra es árida, si la tierra es seca, si la tierra tiene piedras, si la tierra tiene espinas,
etcétera, no va a producir el fruto que Dios quiere, porque Jesús dijo, mi voluntad es que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese permanecer, miren, les voy a hablar de un principio de regeneración, un principio de renovación. Miren, ¿por qué si tú coges un billete de 100 euros, ¿verdad? Ese billete tiene un valor, X. Guárdalo debajo de la almohada y sácalo dentro de 10 años. ¿Te va a valer lo mismo? ¿Por qué? Si es el mismo billete. ¿Y qué dijo aquí el último? Lo guardé, ¿verdad? Lo escondí. ¿Y por qué no lo guardamos bajo el colchón? Se supone que los bancos, que es donde están, por lo menos la mayoría del dinero, debería dar unos beneficios, unos intereses que no nos lo dan, porque son partes del sistema. El fin es empobrecernos. Pero el tema es que, ¿por qué? Porque hay algo en economía, miren hermanos, cuando tú estudias teoría económica, es brillante, hermano. Es tremendo. La teoría económica, un tal Milton Friedman, premio Nobel de Economía, liberal, judío, él decía que ¿qué es el liberalismo? Que el liberalismo es bíblico, hermano. Porque Jesús, ¿qué dijo? Conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os haréis libres, serán liberales. De ahí viene esa expresión. Pero miren, lo he escrito porque me lo he aprendido de memoria, pero no quiero leerlo. Dice que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ofreciendo un servicio de mejor calidad basándose en el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. De esto se basa Inglaterra, Estados Unidos, o se basaba ahora ya cada vez más. Pero bueno, esto es. Por eso Estados Unidos, en 4 días, una primera potencia, y los demás, con la lengua afuera, como Europa, continente de cientos y cientos y cientos de años, y con guerras, y con esto, y con problemas, lograron en 4 días. Ahora, esto llévalo al mundo espiritual, hermano. Hay personas que tienen que pasar siglos para entender lo que Dios les está diciendo. Y disculpen, hermanos, pero es la pura realidad. Hay países que son ateos y su sistema es ateo. Es diabólico. Así que seguimos leyendo. Miren, por ejemplo, Malaquías 3, cuando se acuerdan el diezmo, ¿verdad? Y yo sé perfectamente que uno puede decir, no, a ver, Malaquías está hablando de los diezmos, amén. Y que está hablando acerca de Israel, amén. Pero vamos a leer un texto y vamos a extraer el principio espiritual de Malaquías. Mira, porque yo Jehová no cambio. Pero entonces si no cambia, ¿no será que esto que está diciendo sirve para el día de hoy también? Dice, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. ¿Dice así? Diezmo y y ofrenda. Hoy nosotros el diezmo no lo damos. A ver, el que lo quiera dar, si lo hace de corazón, amén. Pero que no diga, es que el pastor me dijo, me enseñó que me demandaba el Señor el diezmo. No, hermano, si uno lo quiere dar de corazón, es un buen sistema para dar, amén, de corazón. Pero también lo robaron en las ofrendas. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Negocien los talentos que Dios les doy. Israel fue un pueblo privilegiado por Dios. ¿Y qué hicieron? Avaricia. Se guardaron todas las mejores tierras. Dios les daba el privilegio de tener leyes de cómo cultivar, de cómo sembrar, de cómo tener los hijos, de cómo tal, que los demás pueblos no tenían. Ustedes se piensan que el relato de José, que lo estuvimos viendo el domingo pasado, ¿fue casualidad que Dios usara a un judío para bendecir a un imperio egipcio? No, porque era un pueblo de privilegio donde tenía un pueblo de revelación, tenían revelación. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes luz?
No digo revelación porque van a, no, que ya no hay, es un sinónimo, amén, hermano, son sinónimos. De ahí viene velar el carrete, porque tiene que ver con la luz. Pero según el contexto tiene un significado, tiene otro. Pero hermano, ¿tú tienes luz? ¿Y qué haces con esa luz? ¿Lo metes debajo de la mesa o lo pones arriba para que ilumine? ¿Guardas el talento o lo multiplicas? ¿Qué hacemos con esto que Dios nos ha dado? Porque es una cuestión de actitud, dice. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. ¿No se dan cuenta, hermanos? Miren que hasta en el plano de lo natural se sigue ejecutando eso. Tú te vas ahora, yo no he estado, pero mucha gente que ha estado me han llegado a decir lo mismo. Tú te vas a Israel, que es un trocito de tierra, que es un desierto, pero tú ves Israel y ves Palestina, y ves Israel verde, con regadíos, los campos todos fértiles, prósperos. Tel Aviv. No sé si alguna vez has visto una foto de Tel Aviv. Esa ciudad modernísima. Unas autopistas, unos rascacielos. Bah. Vete a Palestina. Pero les voy a decir un principio de esto, hermano. ¿Saben por qué Occidente ha sido siempre una región muy próspera? Porque ha sido una región que ha sido renovándose paulatinamente. Todo lo que no es Oriente, geográfica y culturalmente, ahora existe una globalización, por lo tanto eso ya se difumina. Pero si tú hasta el siglo XIX o principio del siglo XX, tú te ibas a China, o te ibas a la India, o te ibas al mismo Japón, o te ibas a cualquier país que no sea de corte judeocristiano, eran países, regiones pobres. Miren los musulmanes, que viven exactamente igual que la Edad Media o peor todavía. ¿Por qué? Porque la renovación, querido hermano, es elemental en la vida de la iglesia y en la vida de un cristiano. Si tú no te renuevas, ¿y sabes de qué manera nosotros nos renovamos? Siendo hacedores, trabajando. ¿Por qué? Porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Segunda de Corintios o Isaías 55. Dios hace regar la tierra para todos. Pero uno dice, tanto Hebreos 6 como Isaías 55:10 dice, Dios hace regar la tierra. A uno que brota espinos y otro plantas provechosas. Pero, ¿cómo es eso? Pues hermano, tú trabaja la tierra, hazla germinar, porque quien siembra la semilla es uno, quien riega es otro, pero el crecimiento lo da Dios. Si yo espiritualmente tengo este principio bien en mi conciencia, hermano, yo voy a ver mi vida espiritual prosperar. Y lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le sirven. ¿Se dan cuenta? Hermano, no hay peor cosa que el estancamiento espiritual. ¿Y saben qué elemento hace que no nos estanquemos espiritualmente? Es el uso, desarrollo constante de la Biblia. Porque es la palabra de Dios la única que me santifica. La palabra de Dios es la única que me renueva mentalmente. La palabra de Dios es la que me ilumina y la que hace brillar el sol en mi vida espiritual. Y es la que, me da entendimiento. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual, él discierne todas las cosas. Él no es juzgado de nadie. Él es el que juzga, no el que es juzgado. O sea, discierne, entiende las cosas. Así que, hermanos, miren, en el versículo 19-23 donde más se ve el título del mensaje. Dice así, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con él. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes el que gana otros 2 talentos de ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Sabían, hermano, que cuando tú analizas el tribunal de Cristo,
Ahí nos vamos a encontrar, en definitiva, nos vamos a presentar delante del Señor con una bolsa, por decirlo de alguna manera. Con una bolsa llena de dinero. Porque recuerden que el talento no es el... mira qué talento tiene Ezequiel, cómo toca la guitarra. Bien, sí, se denomina talento, pero aquí está hablando de dinero. ¿Sí? Y algunos van a llegar con unas bolsitas así, con una monedita de 5 céntimos. Y así, Señor, cuidado que no me lo robe nadie. Toma estos 5 céntimos para ti. ¿Qué dice? Miren, vamos a leerlo, porque fíjense lo que dice. Porque fíjense en los términos que emplea en 1 Corintios 3:12. Los términos que emplea el tribunal de Cristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, que es una de los materiales que se usaba para las monedas, plata, piedras preciosas, madera, que aquí ya viene, son 3 materiales imperecederos, que no se corroe, y 3 materiales que se destruyen. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se destruyere, recibirá pérdida. Ahí para otro tema, hermanos, que son las ganancias, los beneficios, que son las pérdidas. Recuerden que en las 7 parábolas, en las 7 iglesias de Apocalipsis hablaba, ¿verdad? Y al que venciere, le daré que se siente en el trono. Al que venciere, ¿qué significa vencer, verdad? La cuestión, hermano, ¿qué dice el Señor? No os hagáis tesoro en la tierra, donde ladrones hurtan y el hollín corrompe. Es decir, no edifiques en la tierra como cristiano madera, paja o hojarasca, no le edifiques, hermano, porque se va a corromper. Y cuando quieras presentarle a Dios algo, no vas a tener nada. Porque de la misma manera que ese billete de 100 euros se va corrompiendo, es imperceptible a la vista, pero se va corrompiendo, a menos que lo negocie y multiplique sus beneficios. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar con esta parábola. Julio, ¿qué Señor? Yo te he dado, uno de los talentos que yo te he dado es la capacidad de leer poco y entender mucho, por ejemplo. Y a lo mejor para lo mismo que tú has entendido, otros se tienen que leer una biblioteca. Exagero, ¿sí? Y, ay, Señor, gracias. ¿Y luego qué? ¿Qué hago con eso? Al servicio, hermanos, porque es un servicio al prójimo. Y ese es negociar los talentos. Lucas 17, 5, 10. Miren qué tremendo pasaje este, hermano. Que no entendemos, hermano. 17, 5 al 10 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Claro, alguna vez los hijos no le dicen a los padres, papá, dame, y le da 5 euros. Pero papá, con 5 euros no hago nada, dame 20, ¿no? ¿O no? No vamos al banco a decir, dame mucho dinero. O al jefe, aumentame el salario. Todo, ¿verdad? Pero tanto el padre como el jefe te podría decir, pero tú te lo has ganado. Ahí está. Pero miren lo que dice, aumentanos la fe. Y aquí viene la enseñanza. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Escucha esto. Porque vienen los discípulos y dicen, Señor, aumentanos algo que tú ya nos has dado. Es decir, Señor, tú me diste un talento, dame 10. Y el Señor dice, no te puedo dar 10. Y aquí viene la enseñanza. Miren lo que sigue diciendo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil soy, porque lo que tuve que hacer lo hice. Miren, tremenda enseñanza que tiene esto, hermano. Si hay algo que yo puedo garantizar,
es que por lo menos todos los que estamos aquí, y si la iglesia estuviera llena, diría lo mismo. Tú tienes, el tamaño de tu fe es suficiente como para que el día de mañana tu vida sea un árbol que dé fruto y sombra a otros. Suficiente fe. La fe, hermano, lo que en resumida cuenta está diciendo el texto, la fe es como la semilla. Si yo no la siembro, no me va a generar jamás el trigo que necesito. ¿Para qué? Para que a través del trigo pueda procesarlo y hacer pan y comer. Hay gente que tiene bolsas de semillas y no saben qué hacer. Miren, querido, yo hace tiempo y me vino a la mente un chiste que es muy famoso. Yo lo escuché desde el punto de vista de Argentina, porque según el país, ¿verdad?, lo adapta a las costumbres de cada país. Y yo escuché esto y se me vino a la mente. Miren, dice que había un americano, un estadounidense, que había ido de turista a Argentina y había ido para la zona del norte. Y dice, qué bonita tierra, qué hermoso paisaje, qué tal, qué cual. Y de repente debajo de un árbol ve a un gaucho, tirado así con el sombrero durmiendo. Y le dice, buen hombre, dice, ¿puedo comentarle algo? Sí, sí, cómo no. Qué bonitas cabras tiene, dice. Pregunto, ¿qué hace tú ahí? Dice, cuidar las cabras. ¿Y no sería mejor cercarla para que las cabras no se escapen? Así tú te puedes dedicar a otra cosa y con lo que te dedique generar un recurso que ahora no estás generando y demás. Y le dice algo, ¿para qué? Bueno, la cuestión es que el chiste ustedes ya lo conocen, va diciendo que si luego vende todo, se monta una planta que vende las cabras, compra vacas, que es más rentable, tiene leche, procesa la leche, la vende, y crea un imperio hasta comprar barcos donde exporta y demás y demás. Y le dice el gaucho, ¿para qué? Para que puedas descansar. Y le dice el gaucho, pero si es lo que ya estoy haciendo, ¿no? El chiste va relacionado ahí. Pero lo que el chiste no quiere enfatizar, porque no tiene por qué, es ¿cuánto ha dado de comer el proceso que el americano le dijo al pobrecito gaucho, que por la gracia de Dios tenía lo que tenía? Dio de comer, ¿a cuánta gente pudo haber dado de comer? Cientos. ¿A que sí? Por trabajar, por generar, por renovarse, por invertir, por negociar, por sembrar. Hermano, no miren si es de gran valor lo que tiene, porque lo vas a ver destruirse, se va a marchitar en tus manos, lo vas a ver, si no lo inviertes en las cosas espirituales. Ustedes se piensan, hermanos, por poner ejemplos de hermanos que conocemos, que con Ariel admiramos, porque que queremos en cierta manera que Dios aspirar a eso, ¿ustedes se piensan que siempre ha sido así la vida de ellos? No, no. A mí me gustaría saber la historia real de, por ejemplo, el pastor John MacArthur. ¿Cómo puede ser que la iglesia más grande de Estados Unidos, con todo, con ministerio, muy conocido a nivel mundial, que ha sacado a miles del engaño del diablo en la historia? ¿Cómo empezó él? Un jovencito, ¿verdad? Que conoció al Señor un día, que Dios le dio esto, pero que lo supo sembrar y lo supo trabajar. Así que, hermanos, miren, existen cristianos mediocres que solo miran sus vientres y nada más. Y cristianos que saben rentabilizar los bienes venideros. ¿Saben por qué la Biblia habla mucho de los poderes del siglo venidero? Porque los poderes del siglo venidero son todas las bendiciones del reino espiritual de Dios establecido en la tierra. Esos son los poderes del siglo venidero. Y uno de ellos es la fe. Que yo no voy a vivir si no es por fe. Que la fe es la semilla que Dios me ha dado para que el día de mañana yo tenga, después de haberla sembrado, cuando mire hacia atrás, diga, wow, tengo 100 hectáreas de campo que la he cultivado, me ha dado trigo, lo he rentabilizado, he dado de trabajar a gente, ¿verdad? Pero es que además todo ese trigo me ha dado más semillas para seguir sembrando y seguir creciendo. Dios es ilimitado, hermano. Dios no tiene límite. El techo lo ponemos nosotros. Lo ponemos nuestra ignorancia. Lo pone nuestra ignorancia y nuestra dureza de corazón.
nuestra rebelión a veces, que puede ser en apariencia como, es que no lo entiendo bien, pero en el fondo hay rebelión con Dios, por pura rebeldía. Cuando el otro, el que recibió uno, que le dijo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, ¿sí? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve que miedo. Fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienen lo que es tuyo. ¿Se acuerdan en Génesis qué pasó con Adán? ¿Qué pasó? Bueno, pasó muchas cosas, me refiero. ¿Qué pasó cuando pecó Adán? Que cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dijo? Tuve miedo y me escondí. ¿Saben unas cosas? Escucha, presta atención en esto, hermano. ¿Sabías tú que cuando una de las manifestaciones de cuando no estamos en la voluntad de Dios es escondernos? Escondernos del pastor, escondernos de la iglesia. No queremos hacernos públicos. En otras cosas, para que no nos vean nuestras carencias, nuestras necesidades. Es un engaño, porque todos tenemos necesidades, hermano. Los pastores, los que más, somos los que más. Pero lo procesamos ¿en qué? En nuestro aposento, en nuestro lugar secreto, en la presencia de Dios. Y ahí Dios te renueva, te levanta y te recuerda muchas cosas que en ese momento igual lo has olvidado. Pero eso nos pasa a todos. ¿Qué dice 1 Juan 4:18? Que el amor echa fuera a él. ¿Sabe que la palabra que emplea es miedo, fobia? La palabra fobia. No es el principio de la sabiduría del temor, es otra palabra. Aquí emplea fobia. El amor echa fuera el miedo. En donde el que ha sido perfeccionado en ese amor, crece, hermano, y se desarrolla para el Señor. Este hombre, cuando le dijo al Señor, oh, yo sé que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge, decía la verdad. Porque mira lo que dice el Salmo 104:13. Él riega los montes, el Señor, desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Claro, este hombre, y escuchen bien esto, la actitud de este hombre fue, ¿saben qué? La actitud que tenemos muchos cristianos. ¿Sabes cuál es? Si Dios es tan bueno, y Dios es tan rico, y esa ecuación hacen mucho, y yo soy hijo de Dios, entonces yo voy a recibir la bondad de Dios porque Dios es bueno, y los beneficios de Dios porque Dios es rico. ¿A que sí? Y el Señor te dice, no, porque hasta que tú no trabajes, hasta que tú no ejerzas tu mayordomía personal, de mí no vas a recibir más. Y aún más, yo voy a permitir que tú huelas en tu vida estancamiento espiritual, pero por amor, para que te des cuenta, te humilles. Salmo 119:64. De tu misericordia, oh Señor, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Esta es la actitud correcta, porque ve la gloria de Dios. ¿Se acuerdan Romanos 1? Que no lo glorificaron, dice que conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio razonamiento y su corazón se entenebreció. Eso es lo que sucede en el mundo. Por eso esta palabra no está hablando exclusivamente de la iglesia. Está hablando de la realidad, está hablando de un principio establecido en la tierra. Por eso habla de siervos que serán echados al infierno. En la iglesia no va a haber siervos que sean echados al infierno, amén. Pero siervos, ¿sabes por qué? Porque Dios desde el principio de la creación, Él esperaba que su creación fueran siervos de Él. Porque para eso fuimos creados, hermano. Fuimos creados para servirle a Dios. Fuimos creados para que su nombre sea glorificado a través por medio de su creación. Salmo 145:9. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que, hermanos, esa dureza, dice, yo sabía que eres duro. La palabra que emplea es écleros. Significa que te viene esclerosis. Es dureza. Es dureza. Y yo pregunto, hermano, ¿un cristiano se puede endurecer su corazón? Sí. Versículo 26-28, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. En cuanto a lo que se requiere diligencia, no perezosos. Negocio, negación del ocio, ferviente. Pero a este, que supo esconder porque tenía miedo,
Siervo malo y negligente, sabías que ciego porque tenías luz y recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Qué cosa más triste que yo he visto, ¿eh? Yo en parte también lo he vivido, ¿eh? Porque han sido toques de Dios fuertes, que yo he visto también muchos donde hay creyentes, y esto yo creo que lo pasamos todo. Uno les dura un día o dos y otro le dura años, ¿verdad? Pero la actitud es la misma, de decir, yo controlo. Yo vengo a la iglesia, le cuestiono al pastor a esto, a aquello, acepto lo que entiendo, lo que no entiendo no lo acepto. Obedezco esta parte porque es la que me viene bien. Esta parte no la obedezco porque tal y cual. ¿Saben qué es lo que una de las cosas que Dios hace? Y yo lo he visto mucho, hermano. Es crear celo. Donde tú ves, hermanos, que Dios les ha dado el talento de poder predicar la palabra, tocar un instrumento, poder cantar, y les ves con todos esos talentos y van a la iglesia como tranquilo, cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Y de repente ves, viene un hermano de afuera y como se suele, no sé si ustedes entienden la expresión, te pasa por la derecha. ¿Sabe qué significa esa expresión? Aquí normalmente un coche debe pasar por la izquierda, es lo que marca la ley. Pero cuando en algún caso te pasa por la derecha, porque hermano, vas muy lento, y te pasan por la derecha, y dices, wow, y lo empiezas a ver, que empieza a predicar, empieza a estar en la alabanza, termina siendo líder de alabanza, termina siendo copastor, empieza a abrir obras por ahí, pero si yo llevo 10 años, 15 años, y este recién empieza y mira cómo va, porque está negociando lo que Dios le dio. Preguntémonos, hermanos, en qué nivel estamos, y en qué proceso estamos, y en qué actitud. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso no es que el Señor dice, bueno, a ver a quién le doy, a quién no. No, es un proceso natural, hermano. Es un proceso natural, hermano. No pretendamos recoger donde no hemos sembrado. Y estoy hablando en todos los aspectos. Así que, hermanos, ya para terminar, versículo 30, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué echa en las tinieblas a un siervo aunque sea inútil? Porque es un principio de vida para todo el mundo. Está queriendo decir que si un hijo suyo no le da lo que Dios le reclama, recuerden que hemos sido creados, todos hemos sido creados para darle la gloria a Dios. Y al infierno no se va por capricho de Dios, se va por méritos propios. Porque Dios jamás podrá decir, yo no te he dado. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la iglesia? Cuando extraemos este principio, hermano, cuando el Señor te diga, ¿te acuerdas, Julio, todo lo que te di? ¿Te acuerdas, Luis? ¿Te acuerdas, Carlos, que yo te puse la oportunidad, te di dones, te di talento? ¿Y tú qué hiciste? Te enredaste en los negocios de la vida. Y no me agradaste. ¿Se acuerdan del pasaje de Timoteo? El que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en no entender eso vamos a recibir pérdida. Y en Mateo 21, 43 dice, por tanto digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fuerte, ¿eh? Aquí específicamente está hablando de los judíos, de los fariseos. Ellos habían sido bendecidos por Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le sacó el reino de Dios y se lo dio a la iglesia. Así que, hermanos, levantaos los ojos, vio a los ricos que estaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí sus 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Siervo fiel y diligente o siervo malo y negligente. Y ahí, hermano, decidimos cómo queremos que Dios nos trate, no solamente en el día del juicio, en el día de que estemos en el juicio, ahora. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿cómo me trata el Señor a mí ahora? ¿Cómo me ve a mí?
Las grandes verdades de la palabra de Dios debe servir para conocer a Dios y adorarle en espíritu, en verdad, como dice Juan 4:24. Que no seamos de los que tienen nombres de que vive, pero que están muertos, porque no llevan fruto. Porque Jesús dijo, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dejémonos arar por Dios, porque Él es el labrador. Dejémonos arar por el Señor en nuestros corazones para llevar fruto. Porque la verdadera felicidad, el verdadero gozo del Espíritu Santo está... Yo les hago una pregunta, hermano. Según la Biblia, ¿cuál es el vínculo perfecto? El amor. No hay otro medio por el cual Dios establece que le sirvamos. No es por interés, es por amor. Pero si tú vas a decir, bueno, porque yo quiero que Dios me dé una casa, me dé un buen trabajo, bueno, estamos equivocados. Es por amor. Por amor recibimos, por amor damos. Amén, hermano. Es un principio que, fíjense, los hermanos, la importancia que tiene, que gente incrédula, que no conoce nada de Dios, pero que a lo mejor sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos entendieron este principio y hasta el día de hoy lo siguen practicando y se siguen beneficiando. Se siguen beneficiando de este principio. Y son naciones que viven en paz, que hay orden, que hay... Y otros hermanos que, lamentablemente, así es. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por esta palabra, Dios mío, y Señor, perdónanos, porque en realidad sí que te robamos, Señor. Cuando estamos viendo la televisión, Señor, y en ese momento tú quieres que no estemos así, que estemos orando, que estemos buscando tu rostro, que estemos estudiando tu palabra y no lo hacemos, te estamos robando, Señor. Padre Santo, cuando estamos enredados, Dios mío, como decíamos, Padre, corriendo detrás de las añadiduras, Señor, de los placeres de este mundo, y no estamos invirtiendo para el reino tuyo, Señor, te estamos robando, Padre. Cuando nosotros intentamos hacer riquezas en la tierra y tú no estás en contra, Señor, de bendecirnos materialmente, pero que nuestro corazón no esté ahí, Señor. Que nuestro corazón esté en nuestra verdadera riqueza, Padre. Porque tú nos enseñaste también, Señor, que debemos vender, Señor, todo lo que tenemos. Acabamos de cantar, Señor, que entregamos todos nuestros sueños. Eso significa vender, Dios mío, aquello que creemos que es de valor para nosotros, pero no es para ti, Señor. Enséñanos sobre todo a humillarnos delante de ti, Padre. Yo te bendigo en esta mañana y gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.